Vamos a hacer unos breves comentarios sobre las listas, que son una de las tantas estructuras de datos que hay en Python. Es una estructura de datos muy flexible que carece de mucha formalidad. En realidad hay posibilidades de hacer prácticamente cualquier cosa, cualquier tipo de estructura de datos, meterla dentro de una lista. Pero podemos aprovecharla un poco más para aprender algoritmos y para resolver muchos problemas que se nos puedan presentar. En primer lugar, vamos a hablar de cómo es posible agregar elementos a una lista ya creada. Supongamos esta lista 1 con estos tres elementos numéricos y esta lista 2 con estos tres elementos de texto que son países de unos cuantos países de Sudamérica, en realidad Argentina más sus países limítrofes. Vamos a utilizar la lista 1 en realidad primero para ver cómo se agregan elementos. Y básicamente tenemos dos formas de agregar elementos. Una es usando la función append. Con la función append, que en este caso pretendemos agregar el número 9 a la lista de 1, 5 y 7, append agrega un elemento al final de la lista. Y la otra posibilidad es usar la función insert. La función insert tiene dos parámetros. Una es el índice de la lista donde va a quedar guardado el elemento y la otra el elemento en sí que queremos agregar. Corramos este ejemplo y vemos que en el agregado al final pusimos el número 9 al final de la lista, que ya queda almacenado en lista 1, y después finalmente como segundo elemento, o sea, elemento con índice 1, queda el número 3. Bien, ¿qué pasa cuando al revés queremos eliminar algún elemento de la lista? Para eso usemos el ejemplo de la lista 2 y queremos remover el elemento Argentina de la lista 2. Simplemente usamos la función remove y ¿de qué se trata el elemento? ¿Cuál es el elemento que queremos quitar? O sea, aquí no hace falta ningún índice. Remove el elemento. La otra posibilidad para quitar es que si no sabemos cuál es el elemento o no queremos acceder por el elemento en sí, podemos acceder por el índice. En ese caso usamos la función pop y ponemos el índice del elemento que queremos quitar. En el primer caso vamos a remover Argentina y en el segundo vamos a remover Brasil porque el elemento de la lista que va a estar con índice 1 va a ser el segundo elemento de la lista una vez que hayamos quitado Argentina y en este caso queda Brasil ahí. Ejecutamos el programa y vemos que al quitar, en el primer caso quitamos Argentina, haciendo referencia al elemento Argentina, y en el segundo quitamos el segundo elemento de la lista, indicado por el índice 2, que es Brasil. Para poder acceder a cualquier elemento de la lista, lo que usamos es el nombre de la lista con la que estamos trabajando y entre corchetes el índice del elemento al cual queremos acceder. En este caso vamos a volver a tener la lista original cuando se ejecute. El primer elemento es Argentina y cuando hagamos lista 2 de 0, ese elemento va a ser Argentina. Con el mismo criterio podemos iterar a lo largo de toda la lista, por ejemplo, primero tomando en una variable que va a ser el índice de una iteración, la longitud de la lista con esta función len y ejecutamos el lazo while sobre el índice i mientras sea mayor que 0 y vamos imprimiendo los elementos de la lista cuyo índice entre corchetes es i. Ejecutamos esto y vemos que se lista primer país Argentina, que es el acceso
en el cual explícitamente pusimos el índice, y después la lista de países con la iteración. Como dijimos al principio, las listas son estructuras de datos bastante flexibles. Entonces no solamente se puede poner listas o de cadenas de texto o numéricas, sino que se pueden mezclar en la misma lista cadenas de texto y elementos numéricos. En realidad, cualquier tipo de datos, booleanos, flotantes, enteros, complejos, etc. También elementos de la lista pueden ser otras listas, como en este caso la lista 3, que tiene como primer elemento Argentina, después 1810, después 24, y después una lista en la cual están las provincias del noroeste. Ejecutemos esto y vemos que se imprime la lista normalmente, no da ningún error y es porque esa estructura de lista está completamente aceptada. Podemos usar esa arbitrariedad, flexibilidad que tienen las listas para hacer algo un poco más estructurado y por lo tanto más útil. Acá tenemos una lista número 4 en la cual los elementos de la lista son todos listas y son todas listas de 2 elementos. Por ejemplo, el nombre del país y la cantidad de habitantes en millones, por supuesto, Argentina, Bolivia, Brasil, etc. El acceso a esos elementos es como si tuviéramos una lista en realidad bidimensional, o sea, una lista de filas y columnas. Acá en este ejemplo vamos a tratar de imprimir el tercer país de la lista número 4. El tercer país al que accedemos es ciertamente con el índice 2, 0, 1, 2, el tercer país, y el elemento 0, o sea que la fila está generada, está descripta por el número 2 y particularmente vamos a acceder a la columna 0, o sea, el primer elemento del país, solamente el nombre. Y en este segundo ejemplo vamos a imprimir país y habitantes. ¿Cómo? Accediendo a la lista simplemente a través de la fila, o sea, al elemento 2 de la lista, que es Brasil, 210 millones de habitantes. Imprimimos y en el primer caso tenemos solamente el nombre Brasil, porque accedimos con los índices, con ambos índices, y en el caso del segundo ejemplo accedimos solamente con uno de los índices, por lo tanto nos da la lista completa, o sea, el elemento completo número 2 de la lista 4. Finalmente, y con el mismo criterio de cómo accedemos a una lista bidimensional o una lista que contiene como elementos listas, podemos iterar a lo largo de la lista. Acá, por ejemplo, queremos imprimir todos los países y sus habitantes. Por lo tanto, usamos un lazo for con el elemento L que iterativamente va a acceder a los elementos de la lista 4 y va a imprimir los elementos de la lista. En el segundo caso, vamos a imprimir solamente los países. Por lo tanto, con el mismo lazo for, iterando en la lista 4, en vez de imprimir el elemento L, lo que vamos a hacer es, para cada elemento L, que va a ser en definitiva una sublista con el par país, cantidad de habitantes, es apuntar en esa sublista con el índice 0, o sea, el primer elemento que es el nombre del país. Y en este segundo caso vamos a listar los habitantes apuntando al elemento 1, o sea, al segundo elemento de la sublista, que es
la cantidad de habitantes. Ejecutamos esto y vemos que como resultado tenemos primero países y sus habitantes. Entonces listamos cada uno de los elementos, o sea, cada sublista existente. Después solamente los países, el elemento 0 de cada sublista, y después los habitantes, el elemento 1 de cada sublista.